Pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don José Agustín Cuervas Mons, al Consejo de Gobierno, y tiene su señoría la palabra para formular la pregunta. Muchas gracias, señor presidente. La pregunta es: ¿se está cumpliendo la normativa impulsada por la Consejería de Hacienda respecto a la contratación de personal en el sector público autonómico? Gracias, señor Cuervas Mons. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Gracias, señor presidente. Señoría, como sabe, la normativa de aplicación es distinta según la tipología del sector al que nos estemos refiriendo, y además de la normativa general también hay unas limitaciones al gasto para los incrementos de gasto de personal que se recogen a través de las leyes de presupuestos y a través también de las directrices de contratación de personal temporal y nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal que se aprueban todos los años por Consejo de Gobierno. Le decía que son distintas según el ente porque para los organismos y entes públicos la forma de las contrataciones se hacen igual que para el caso de la Administración, y en el caso de las empresas y fundaciones se aplica el derecho laboral, aunque, como ya le había dicho, tienen que aplicarse los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y a partir de abril del año pasado se impulsaron por parte del Gobierno unas instrucciones donde se fijan unos criterios y unos procedimientos comunes para todo el sector público, para las empresas y para las fundaciones. Estas instrucciones fueron comunicadas por la Consejería de Hacienda a todas las consejerías, a todas las empresas que son de aplicación, y son ellas las que tienen que velar por el cumplimiento de estas normas en los procesos de selección que pongan en marcha. Además, la Consejería de Hacienda, como sabe, tiene que también emitir informes cuando se va a realizar algún tipo de contratación, y en esos informes la propia Consejería de Hacienda deja constancia ya de que es necesario cumplir con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que en el propio expediente tiene que haber una justificación de que se están cumpliendo esos principios, y desde que se aprobaron las normas o las instrucciones de contratación, pues también dice que la normativa a aplicar, en este caso en el Principado, son esas instrucciones de contratación. La propia Ley de Presupuestos de este año 2017 también habla de esas instrucciones de contratación. Por tanto, respondiendo a su pregunta, existe normativa, existe un procedimiento homogéneo para la contratación de personal en el caso de las empresas y de las fundaciones, y todos ellos, cada órgano correspondiente, debe velar por la correcta aplicación de la normativa que le es de aplicación, sin que el Consejo de Gobierno tenga constancia hasta el momento de que esto no sea así. Todo ello también, como sabe, no obstante, sin perjuicio de que haya controles posteriores en la Administración. Gracias, señora consejera. Señor Cuervas Mons tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, mire, efectivamente ustedes en abril de 2016, el Consejo de Gobierno aprueba a instancias de su consejería unas instrucciones para la regulación de los procedimientos de selección personal llevados a cabo en las empresas del sector público y entes del Principado de Asturias que se rigen por derecho privado. Es así como reza esa normativa. Esas instrucciones, efectivamente, según figura, fueron dados traslado a las distintas empresas y entidades afectadas y pretende, según yo las leí y si no las interpreté mal, garantizar fundamentalmente dos aspectos. Uno, que los principios rectores de la contratación del personal se realice por los principios de igualdad, mérito y capacidad, transparencia y agilidad en los procesos de contratación. Eso figura literalmente en la instrucción segunda. Fija también la necesidad de que existan unos baremos a aplicar con puntuaciones o valoraciones objetivas, que, por cierto, ya le digo que en algunos casos no se está haciendo. Y, en segundo lugar, establece unos mecanismos de publicidad en los procesos de selección para esos puestos, elaborándose listas de personas admitidas y excluidas, publicidad a las causas de exclusión. Señala incluso que esas listas serán publicadas en la página web de cada entidad correspondiente. Esto lo dice en la instrucción décima. También deben publicarse las correspondientes calificaciones en la página web de la entidad y, por último, en la página web de la empresa la calificación de los aspirantes admitidos por orden de puntuación. Mire, ustedes llevan mucho tiempo no adoptando esta medida. Quiero decir, yo creo que esta medida que ustedes proponen llega en cierta manera tarde. Hasta la fecha todos sabemos cómo accedió la gente a esa administración pública paralela pública que es el sector público autonómico, y no hubo, desde luego hasta ahora, ningún procedimiento que garantizase esa objetividad y esa transparencia en los procesos de selección, ¿no? Entonces, la instrucción quizás es un reconocimiento de que las cosas no se estaban haciendo correctamente, ¿no? Y le insto a repasar hasta la fecha no solo intervenciones que ha habido en este pleno, sino incluso contestaciones que hemos recibido. Es decir, yo estoy harto de ver procesos de selección interno, como toda explicación, ¿no?
o clamorosos procesos que trajimos a esta Cámara, como en su día la del gerente de Vipasa, donde pese a hacer una oferta pública, al final el adjudicatario de la plaza era el compañero de la señora consejera de Vivienda, ¿no? El número 9 del Langreo en la lista. Es decir, tenemos historial de que ustedes no cumplieron eso. Yo no voy a hablarle del pasado, señora consejera. Yo voy a pretendo preguntarle, y era el objetivo de la pregunta, si usted está en condiciones de asegurarme que las normas que han dictado, que es lo que yo le pido, y que se han aprobado en 2016, se están cumpliendo. Y yo le afirmo que no, en dos sentidos. Uno, de forma genérica, es decir, que cuando ustedes piden requisitos objetivos, yo le pido que repase lo que están haciendo, lo que han publicado ustedes ya, lo que están haciendo en la actualidad algunas empresas, y lo compruebe. En unos casos se piden 5 años de experiencia, en otros 2, en el mismo organismo. Vaya viéndolo. Yo no sé dónde está la homogeneidad. Creo que no, sinceramente no la hay. Pero le voy a poner ejemplos concretos para que usted para sustentar mi afirmación de que no se está cumpliendo, señora consejera, y de que lo que deben de hacer es instar a que esos organismos lo cumplan. Mire, primero, SOGEPSA. La semana pasada estuvo aquí la señora consejera, presidenta del Consejo de Administración, compañera suya, y para responder a una pregunta sobre el proceso de selección del director gerente de SOGEPSA, que ha quedado vacante en dicha sociedad. No hay nada colgado en el portal de transparencia, no hay nada colgado en la página web, no podemos saber cuánta gente se presentó, no podemos saber si cumplían los requisitos o no, porque no hay nada de lo que piden esas normas, no hubo ni listas ni admitidos ni excluidos, ni nada que se le parezca. Solo podemos saber, porque yo lo pregunté, que el proceso de selección costó 10.000 euros. No hay ningún acta, ninguna sesión, por lo menos hasta hoy por la mañana, en ninguna de la página. Y, por supuesto, advertimos ya que los criterios de valoración en esa plaza no tenían puntuación alguna, porque lo pueda comprobar usted. 2. Vipasa, no consta en la página web nada de cómo fue el proceso de selección de la gerente en dicho proceso, en la propia página de la empresa. Consta en el portal de transparencia solo las bases. No sabemos cuántos se presentaron, no sabemos qué puntuación se dio, no se publicó ni lista de admitidos y excluidos ni nada que se le parezca. Por lo menos hasta hoy por la mañana, que yo he comprobado la página de transparencia de tal. HITPA, y está aquí su compañero. Se procedió al proceso de selección de director gerente que concluyó en julio de 2016. No figura nada de dicho proceso en la página web, no figuran listas de admitidos y excluidos. No solo eso, hemos pedido 3 veces la información o la relación de participantes y su propio compañero, puede hablar usted con él, que lo tiene aquí delante, además, en este mismo salón de plenos vino a decir que cómo me iba a dar esos datos, que eso afectaba a profesionales y me dio una relación con un número, 1, 2, 3, 4, con unas puntuaciones que no se sabe ni a quién corresponden, señora consejera. No sé, a lo mejor puede convencerle usted de que él mismo cumpla la normativa, ya que lo tiene aquí, ¿no? Pero desde luego afirmar que no se pueden dar esos datos porque son de carácter personal me parece una tumba de pelo. Cuarto, RTPA. ¿A qué voy a distinguir? Porque aquí quizás ustedes la forma de publicar listas de admitidos y tal, la cumplieron, al menos está en el portal de transparencia, los listados de participantes. Mire, pero si pretendían agilidad, le voy a decir, se tardó más de 1 año en realizar el proceso de selección. Segundo, hubo incidencias en su propia consejería, por informes de su propia consejería, que además aquí se ocultaron, el señor consejero presidente me mintió, donde hay unos informes de función pública que no daban, informaban desfavorablemente esas plazas, director de antena, director de contenidos y tal, y en un mes esos informes desfavorables eran del 1 de octubre y a finales de octubre, concluyo, señor presidente, que veo que me va a dar el toque, misteriosamente esos informes cambian y pasan a informarse desde su propia consejería las plazas favorablemente. En un mes, señora consejera. A finales de noviembre, los mismos que informaban que decían que aquellas plazas no se podían convocar, informan diciendo que sí. Y, bueno, yo le voy a decir una cosa. Hay que diferenciar entre la forma y el fondo. Ustedes pueden formalmente cubrir los procesos, pero nosotros pensamos que en este concreto caso de selección de la TPA hubo un amplio margen a la discrecionalidad y la prueba es que se valora, el 50% de la puntuación es la memoria que elaboren los aspirantes y que valora solo una persona. En definitiva, señora consejera, verá que tenemos razones para decirle sí, que es importante, concluyo, señor presidente, que es importante que usted misma y el Gobierno controle las normas que dicten. La sociedad asturiana y nosotros tenemos derecho a conocer quiénes conforman el sector público en su totalidad y cómo se accede al mismo. Y eso, a día de hoy, le guste o no, no se está haciendo, señora consejera, con lo cual repase los datos que usted tenga. Gracias. Gracias, señor Corbas Mons. Tiene la palabra, señora consejera. Gracias, señor presidente. Señoría, me empezó diciendo que no iba a hablar del pasado
pero estaba hablando del pasado. Y además, bueno, sí, se hicieron unas instrucciones para que fuese homogénea, porque muchas veces hablamos en esta Cámara, hay unas normas de aplicación que van cambiando en función de la tipología del ente que se trate y en función también del momento del tiempo que nos encontramos, porque las normas van evolucionando. Entonces, en un momento en esta Cámara sí que dije que lo que no había era unas instrucciones homogéneas para lo que eran las empresas públicas y las fundaciones y que lo que íbamos a trabajar era en establecer unos criterios y unos procedimientos homogéneos. Pero no me puede decir aquí en esta Cámara que porque se pida, unos pidan 5 años de experiencia y otros 4, eso no son criterios objetivos. ¿Por qué lo son? Y porque sean distintos son esos lo que tiene que ser homogéneo. Lo que tiene que ser homogéneo es un procedimiento claro para que el proceso de selección sea objetivado, esté motivado y sea transparente. Y para dar un cumplimiento de la misma forma a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia, que es de lo que estábamos hablando. Entonces, después también me leía las instrucciones y yo me decía, y después me nombró alguna empresa, pero las instrucciones dejan claramente a quién se refieren y son a los que están recogidos en los apartados 4 y 5 del artículo 4 del texto refundido del régimen económico y presupuestario. Por lo tanto, son a esas, a las que no estén ahí, no son. Es decir, ahí donde no tenemos participación mayoritaria de las empresas, que, directa o indirecta, estas instrucciones no son de aplicación. Lo digo también con carácter general. Y se lo decía al principio, no pueden existir disfunciones al principio cuando se pone una instrucción. La desconozco si pueden existir las disfunciones, si existen, se van corrigiendo. Pero lo que le decía entonces en mi primera intervención y lo que sí le repito ahora es que los primeros existe procedimiento, existe normativa y existe además distintos controles. Están los controles internos de la propia Administración. Los principales controles son las propias empresas, las propias entidades. A ellos les corresponde, en primera instancia, velar por ese cumplimiento. Pero también es esta Junta General. Y aquí comparecemos los consejeros, damos información de los procesos selectivos. Hemos venido consejeros. Estamos también dando información a través de preguntas, a través de solicitudes de información. Y por eso le decía que no sé si puede haber alguna disfunción. No le puedo explicar algún caso en concreto porque, además, quien tiene información detallada de cada proceso selectivo son los propios responsables, naturalmente, de esas empresas en el momento concreto en el que estamos, sin perjuicio que después, a posteriori, pueda haber otro tipo de controles que pueda realizar la Intervención General, la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. Pero ahora, quien tiene la información detallada de todos esos procesos selectivos son las propias empresas. Nosotros vemos si se cumple, si se da transparencia, si se cumplen los procesos, hacemos un seguimiento en principio puntual, pero son ellos ahora mismo los que tienen que velar porque esto sea así. Señoría, pues yo creo que hay unas instrucciones homogéneas, que es un paso importante para dar objetividad, para dar transparencia y el caso concreto que me hablaba de la RTPA, primero tiene un Consejo de Administración, porque aunque depende de la Consejería de Presidencia, el Consejo de Administración está representado por los representantes que sus señorías ponen en ese Consejo de Administración. Ellos hablaban de la contratación de ese personal y los informes fue, como dicen, se presentaron unos informes desfavorables, se presentaron alegaciones por parte de la televisión pública y había un error en la plantilla y había un error en la plantilla y los servicios, al detectar el error, cuando realizan el siguiente informe, dan el informe favorable. Por lo tanto, señorías, nada que ocultar. Un procedimiento normal en la Administración, bastante habitual. Procedimientos, informes que se hacen, alegaciones que se presentan y, por lo tanto, decisiones que se adoptan en función de esos informes. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Asunto número 10. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al Consejo de Gobierno sobre política general en materia de empleo y, más en concreto, sobre las ayudas